ingeniero Nalbarte cuenta con 25 minutos para la sustentación y puede iniciar. Gracias. Muchas gracias. Hacer llegar en primer lugar un saludo a toda la mesa que compone esta evaluación de tesis. Agradecerles también por la oportunidad que se me da. Bien, en primer lugar quisiera verificar si mi señal llega bien para poder rápidamente disertar. Sí, no hay ningún problema. Correcto. Muchas gracias. Bien, efectivamente el plan de la tesis que en este momento vamos a disertar se refiere a un plan de mejora en la gestión de la inversión pública en infraestructura de la Universidad Nacional del Altiplano, que voy a proceder a exponer. La tesis se compone de 7 capítulos, que está compuesto en todo caso el capítulo 1 por el problema de investigación, el capítulo 2 el marco teórico del planeamiento, el capítulo 3 la metodología de la investigación, el capítulo 4 el diagnóstico de las inversiones en la UNAP-1, el capítulo 5 análisis de los indicadores de la inversión, el capítulo 6 plan de mejora para la planificación en la gestión de la inversión pública, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. A manera introductoria, tendríamos que indicar que la inversión pública constituye un mecanismo estatal que juega un papel muy importante en el desarrollo de los países, puesto que lo que se prevé es la provisión de infraestructura como carreteras, obras de saneamiento, centros de educación y salud y otros que pueden servir para mejorar el nivel de la sociedad. Nuestro país no es una excepción porque la inversión pública y privada en los últimos años ha jugado un papel preponderante buscando satisfacer necesidades de la población. Respecto al problema de la investigación, se tiene conocimiento que gran parte del gobierno de nuestro país busca acelerar la ejecución de la inversión pública, lo que permite el cierre de brechas existentes en la infraestructura que se requiere para mejorar el nivel de vida de la población. Ahora bien, el éxito de la ejecución de las inversiones está ligada a un eficiente funcionamiento del aparato administrativo, entendiéndose que gran parte de los problemas que se identifican en los proyectos de inversión no deben ser necesariamente atribuidos a la deficiencia de los estudios técnicos, sino más bien a la falta de un proceso debidamente identificado que viabilice el correcto funcionamiento de la ejecución de la inversión pública. Respecto del planteamiento del problema, vamos a hacer una visión a nivel macro, a nivel meso y micro. Respecto al nivel macro, tendríamos que indicar que en un país en vías de desarrollo como el nuestro, la inversión pública cumple un rol fundamental e imprescindible para que se puedan cumplir los objetivos. En el Perú se priorizan los proyectos de infraestructura vinculados a satisfacer las necesidades de las comunidades más pobres. En el aspecto meso o mediano, los procedimientos y procesos de la inversión pública que desarrollan las entidades del Estado entre los niveles de gobierno se sujetan a las reglas que emite el Ministerio de Economía y Finanzas por medio de la Dirección General de Inversión Pública, a fin de garantizar la calidad de gasto y su contribución al desarrollo. Existen tres niveles de gobierno en nuestro país: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, cada uno con las prerrogativas que le da la ley para la ejecución de los presupuestos. En el caso de la universidad pública, la ejecución de las inversiones se realiza mediante el sector al cual se encuentra adscrito, en este caso el Ministerio de Educación. Todas las universidades públicas tienen que coordinar con el Ministerio de Educación la ejecución de sus proyectos de inversión en función a la priorización que se realiza. A nivel micro, la observación se ha realizado bajo el contexto de las actividades que desarrolla la Universidad Nacional del Altiplano de Puno para ejecución de las inversiones. Entendemos por inversiones a los diferentes tipos de proyectos de inversión, llámese infraestructura, llámese componente equipamiento, capacitación y otros. La Universidad de Puno es una institución pública que funciona con la asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien su función es eminentemente educativa, también ejecuta inversiones con las facultades y prerrogativas y obligaciones que tiene cualquier entidad del Estado. Respecto a la formación del problema, surge la interrogante: ¿qué plan de mejora se requiere para la ayuda en la gestión de la inversión pública en la UNAP-1? Asimismo, se han identificado interrogantes en la investigación: ¿cómo mejorar la gestión de la inversión pública en la UNAP-1? ¿Cómo mejorar la calidad de indicadores en la ejecución de la inversión pública en la UNAP-1? ¿Qué efectos trae la deficiente ejecución de proyectos de inversión pública en la universidad?
cómo incide la existencia de puntos críticos y cuellos de botella en la UNAPUNO y cómo incide la rotación en experiencia de los funcionarios en la gestión de la inversión pública. Respecto a la delimitación de objetivo de investigación, en el contenido, el campo es la gestión de la construcción. Líneas de investigación, gestión de la construcción. El área de investigación, organización de la entidad pública. En cuanto al aspecto, el establecimiento de un plan de mejora para optimizar la ejecución de las inversiones. Respecto al espacio, la delimitación espacial, la investigación se ha realizado en la ciudad de Puno. La unidad observada ha sido la Universidad Nacional de Puno y la delimitación temporal ha sido el año 2020. Respecto a los objetivos, el objetivo general ha sido proponer un plan de mejora en la gestión de la inversión pública en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno que permita cumplir con el ciclo de proyectos establecidos por InviarTV. Los objetivos específicos, identificar la situación de la gestión de los proyectos de inversión, así como identificar la calidad de gestión de los proyectos de inversión en la UNAPUNO. Asimismo, establecer las principales herramientas técnicas de gerencia que deben aplicarse en la universidad para la gestión de los proyectos de inversión. Es importante mencionar que desde la publicación del Decreto Supremo 242-2018, publicado el 1 de diciembre del año 2016, ha entrado en vigencia el nuevo sistema, conocido como InviarTP, que es el que en el momento rige la ejecución de los proyectos de inversión, y en el cual se ha incorporado un primer paso que antes no existía en el SNIP, que es la programación multianual de inversiones, en el cual se realiza una programación trianual, es decir, las entidades, como en este caso las universidades, la universidad pública, ya programa la ejecución de sus proyectos de aquí a 3 años. Entonces, el primer paso para la ejecución de los proyectos de inversión inicia con la programación multianual de inversiones, pasando luego a la formulación y evaluación, posteriormente a la ejecución y la etapa fundamental de funcionamiento. Los órganos del InviarTP en el MEF sería la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y en el sector del gobierno nacional o gobierno local o regional, el órgano resolutivo, que en el caso de la universidad sería el rectorado o el titular de la entidad, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI. Las universidades públicas necesariamente coordinan con la OPMI del Ministerio de Educación. Asimismo, tienen una unidad formuladora y una unidad ejecutora de inversiones. Ahora bien, respecto a la estructura del programa multianual de inversiones, todas las entidades adscritas al InviarTP desarrollan 3 pasos para realizar su programación multianual de inversiones. ¿Cuáles son? En primer lugar, el diagnóstico de brechas, que es un indicador de desempeño negativo, pues mide lo que falta. En otras palabras, en el caso de universidades, se puede identificar claramente qué infraestructura o equipamiento falta a una escuela profesional en particular para el cumplimiento de los objetivos de dicha escuela. Luego, el segundo paso son los criterios de priorización. Tanto los sectores del gobierno nacional o los gobiernos regionales o locales priorizan las funciones según la ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional y luego aplican los criterios de priorización sectoriales. Esto es importante, que antes no se hacía, porque todos los sistemas administrativos del Estado actualmente se encuentran alineados. Entonces, todos los proyectos de inversión que se prioricen tienen que obedecer al objetivo estratégico de la entidad. En este caso, la universidad priorizará proyectos que estén alineados a su objetivo estratégico, el cual es la educación. Finalmente, con la aplicación de estos 2 pasos anteriores, sale la cartera de inversiones de la entidad, que es un listado de inversiones ordenadas según orden de prelación, las cuales han recibido puntaje en función del próximo cumplimiento de los objetivos del proyecto. Es decir, los proyectos que se encuentren más próximos a su cierre son los que reciben mayor puntaje. Evidentemente, lo que el Ministerio de Economía y el MEF quiere es que los proyectos se vayan liquidando, se vayan cerrando, para dar paso a nuevos proyectos de inversión. Respecto de la fase de funcionamiento que puntualizaba, es importante definir que, de acuerdo a la Directiva 001-2019, una vez culminada la fase de ejecución, se comienza con la producción de bienes o servicios de la inversión. En el caso específico de una universidad que construye pabellones, talleres, la fase de producción de bienes o de servicios del proyecto de inversión se inicia con la puesta en funcionamiento hacia los docentes y hacia los estudiantes. Bien, una vez realizada en todo caso la etapa de funcionamiento, se realiza un reporte. La entidad tiene la obligación de reportar a través del formato 11B en el Banco de Inversiones el registro de información de activos estratégicos esenciales, los cuales son remitidos a la OPMI sectorial, en este caso a la OPMI del Ministerio de Educación, para que sean considerados.
Este paso es importante porque con este reporte se deben solicitar los fondos. Recordemos que en el artículo 41.2 de la Directiva 001-2019 establece que la entidad debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento conforme a la normatividad. Es decir, mientras no pasen a la etapa de funcionamiento, la entidad no podrá solicitar los recursos para el mantenimiento de los proyectos. En el caso de la universidad, como se verá más adelante, se ha encontrado gran cantidad de proyectos de inversión que no han pasado a la etapa de liquidación y posterior cierre de los proyectos. En consecuencia, no se cuentan con los recursos para darle sostenibilidad a los proyectos. Por lo cual esta tesis busca plantear un plan de mejora a este problema para que a futuro no pueda, ya no suceda en esta situación. Respecto a la metodología de investigación, el presente trabajo es de tipo aplicada debido a que se caracteriza por tener definido el propósito del estudio. Además, se investiga y se producen cambios en un determinado sector de la realidad. Respecto del diseño de la investigación, fue no experimental, ya que no se manipuló la variable independiente. Además, la investigación se realizó bajo un diseño transversal, ya que se hizo en un momento determinado. Respecto al nivel de la investigación, el que más se ajusta a ese nivel explicativo, pues se procederá a analizar la gestión de los proyectos de inversión pública. En cuanto al diseño, hubo un enfoque cuantitativo, pues se manejan indicadores, presupuestos asignados a la inversión de la universidad. Respecto a las técnicas de recolección de datos, se ha realizado entrevista con expertos, entrevista con coordinadores y jefes de proyectos, en relación a los procesos de gestión y ejecución de proyectos. Además, se ha contado con el apoyo de la parte documentaria de la información concerniente a la ejecución de los proyectos de inversión. Las técnicas que se usaron fueron la observación directa, entrevista no estructurada y revisión documental, habiendo utilizado como instrumentos guía de observación y fichas de contenido. La población fue la unidad ejecutora de proyectos y la muestra fue los números de proyectos de la unidad ejecutora de inversiones y el tipo de muestreo fue el no probabilístico. Respecto al diagnóstico de las inversiones, primero echemos una mirada al presupuesto que se asigna a la universidad pública en general. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, entre los años 1999 al 2019, se ha destinado a la universidad pública en general un monto equivalente a más de 12.000 millones de soles, de los cuales solamente llegaron a ejecutarse poco más de 6.000 millones de soles, es decir, apenas el 49.73%. Es decir, la ejecución no ha sido óptima por diversos factores en las diversas universidades nacionales. En el cuadro podemos verificar que la Universidad Nacional del Altiplano es la tercera universidad a nivel nacional en recibir presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión, solamente por debajo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y la Universidad San Antonio Antúnez de Mayol, habiendo recibido en el periodo de 1999 a 2019 un monto superior a 564 millones de soles, de los cuales procedió a ejecutar 410 millones de soles. Entonces, como podemos ver, la media de la ejecución de presupuesto de las universidades en el periodo ha sido de 49.73%. Monto o porcentaje bajo, podríamos indicar. Ahora bien, la Universidad Nacional del Altiplano ha venido recibiendo en el mismo periodo, de 1999 a 2019, incrementos en su presupuesto. Véase, iniciamos con un presupuesto de algo más de 4 millones en el año 1999, a 66 millones en el año 2017, un crecimiento bastante considerable, habiendo recibido en total en el periodo de 1999 a 2019 un monto superior a los 564 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión. El histograma precisamente muestra el crecimiento a lo largo del periodo de 1999 a 2019 de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es necesario también indicar que esta asignación de recursos ha sido fundamental en esta universidad porque ha permitido desarrollar infraestructura y equipamiento que ha permitido la obtención de licenciamiento institucional, considerando que la SUNEDO ha exigido el cumplimiento de condiciones básicas de calidad, y específicamente en la condición básica de calidad número 3, que se refiere a la adecuada infraestructura y equipamiento universitario, es que toda esta inversión del Ministerio de Economía y Finanzas a lo largo de este periodo ha permitido la ejecución de estos proyectos de inversión, que finalmente se ha traducido en la obtención del licenciamiento institucional.
Ahora bien, respecto de los presupuestos que se han asignado y han venido siendo ejecutados, podríamos verificar que la mayor ejecución de presupuesto corresponde al periodo 2004, en el cual se llegó a ejecutar el 112.90% del presupuesto. Pero sin embargo, el presupuesto asignado en ese periodo es bajo en comparación a los periodos siguientes, como puede ser el año 2013, donde se ejecutó el 83.76%, pero ya podemos ver un crecimiento bastante elevado del presupuesto, con un presupuesto institucional de apertura de 62 millones de soles. Asimismo, el año 2017 se ha asignado el mayor presupuesto, como ya hemos visto, con un monto superior a los 66 millones de soles, en el cual se lleva a ejecutar el 73% solamente. Sin embargo, la mayor presupuesto de este periodo, que es de 66 millones, no llegó a ejecutarse en su totalidad. En el año 2018 existió también un avance bastante interesante de 97.53% de la ejecución de presupuesto, de un presupuesto institucional de apertura de más de 38 millones de soles. En este histograma precisamente podemos ver el crecimiento en la asignación presupuestal en barra celeste, asimismo la ejecución de presupuesto en barra naranja a nivel de devengado. Entonces, de los análisis que se han realizado entre los años 2006 al 2019, la Universidad de Puno ha ejecutado 206 proyectos de inversión, de los cuales solamente 94 proyectos han sido debidamente liquidados y cerrados, existiendo en consecuencia 112 proyectos que no han pasado a esta etapa y permanecen con el estatus de proyectos de inversión en la etapa de ejecución. Es importante señalar que a nivel contable existen más de 350 millones de soles que la universidad mantiene como construcciones en curso. Esto realmente es alarmante porque si el Ministerio de Economía le da una mirada, querría decir que aún estamos administrando esa cantidad de recursos, pero no es así. Simplemente que no se ha logrado hacer la liquidación y el cierre de los proyectos, con lo cual se haría la rebaja contable correspondiente. Respecto a los proyectos liquidados, los resultados muestran que, como ya decía, de un total de 206 proyectos de inversión, solamente 94 han sido liquidados, lo que representa el 45.63%. ¿Y esto en qué redunda? Como ya habíamos anticipado, la etapa de funcionamiento, que es la cuarta etapa del ciclo de inversión de proyectos, se inicia con la transferencia, con la culminación y transferencia de los proyectos. Sin embargo, los 112 proyectos que a la fecha no han sido liquidados, todavía no pueden generar información respecto de la evaluación ex post de los 4 momentos y la focalización de los activos generados. Entonces, es importante señalar que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones señala que el funcionamiento está referido a la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de servicios implementados con dicha inversión. Y que el objetivo de esta etapa es obtener las lecciones aprendidas que permitan mejorar las inversiones futuras. Entonces, en los 112 proyectos que la universidad tiene pendiente la liquidación ex posterior cierre, no se puede implementar la evaluación ex post, cuyo propósito es conocer si se han logrado los resultados esperados y cuál es el impacto que ha generado la ejecución de estos proyectos de inversión. Respecto de los análisis de los indicadores de inversión, se ha analizado un indicador fundamental, que es la ejecución de la inversión, cuya descripción está definida entre el devengado en el periodo respecto del presupuesto institucional de apertura o el presupuesto institucional modificado del periodo. Respecto del periodo analizado, podemos ver que el porcentaje de ejecución de la inversión de la Universidad de Puno alcanza el 72.69%. No es muy óptimo, está en la media más o menos, o como hemos visto un poco superior a la media de las universidades nacionales. Ahora bien, del análisis anterior se obtiene que se ha alcanzado el 72.69% de ejecución de la inversión pública tomando en consideración los últimos 10 años, es decir, desde el año 1999 a 2019. Con lo cual podemos ratificar que
ha existido gran cantidad de ejecución de proyectos, sin embargo, se mantiene esta deficiencia que se ha encontrado, 94 proyectos liquidados respecto de 112 proyectos no liquidados. Respecto del plan de mejora para la planificación. Como punto de partida, se ha tomado un proyecto que se ha ejecutado en los últimos años y que aún no ha ingresado a la etapa de liquidación y cierre, para realizar el cumplimiento de objetivos con la utilización del PMBOK. Para este plan de mejora se ha realizado la planificación de la gestión del alcance, la planificación de gestión de recursos del proyecto, la planificación de gestión del tiempo y finalmente hemos realizado la propuesta de plan de mejora. El nombre del proyecto analizado es Creación del Servicio Laboratorio de Ciencias Básicas para la Formación Profesional de Ingeniería en la UNA Puno y está localizado en el distrito, provincia y región de Puno. A manera de descripción podríamos indicar que el proyecto se refiere a la construcción de laboratorios de ciencias básicas para el área de ingenierías con un área total de construcción de 2.739 metros cuadrados, distribuidos en 4 niveles que tienen laboratorios de diverso tipo para diversas especialidades, servicios generales, áreas de circulación, ascensores y otros sistemas que son necesarios de acuerdo a los reglamentos vigentes. El tiempo de ejecución límite fue de 21 meses. El financiamiento provino del Ministerio de Economía y Finanzas. La unidad formuladora y la unidad ejecutora fue la misma universidad. Entonces, con la información que antecede, se han identificado los medios fundamentales o componentes del proyecto, que en este caso fueron 3. El primero, la existencia de infraestructura para el laboratorio de ciencias básicas, como ya se ha dicho, la meta física por ejecutar, 2.739 metros cuadrados. El segundo componente fue la dotación de instrumental y equipos de laboratorio, consistente en la adquisición de 9 módulos para el laboratorio de ciencias básicas, conformantes para las especialidades de física, física 1, física 3, física 4, física moderna, mecánica, estática, óptica, eléctrica, geología y otros laboratorios. Asimismo, la implementación de 6 módulos de laboratorios para ciencias básicas conformantes con mobiliario instrumental y equipos modernos para laboratorios de química, química inorgánica, química orgánica 1 y 2, química analítica y otros. Asimismo, el tercer componente, la mayor capacitación de los docentes universitarios, que se realiza con eventos de capacitación. Con la información que antecede, hemos procedido a elaborar el EDT del proyecto. Posteriormente se ha realizado la planificación de la gestión de los recursos, en este caso de los 3 componentes, tanto el componente infraestructura, del componente equipamiento y del componente capacitación, que han llegado a sumar un monto superior a los 9 millones de soles. Asimismo, se ha planificado la gestión del tiempo, en el cual se puede verificar que las actividades del componente infraestructura son de 12 meses, el componente equipamiento de 8 meses y el componente capacitación de 2 meses, con lo cual se cumple el periodo de 21 meses. Bien, además de lo anteriormente detallado, se plantea un procedimiento, un plan de mejora respecto a procedimientos para la recepción y liquidación de proyectos de inversión pública ejecutados por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, con el objetivo de formular las liquidaciones técnicas y financieras de oficio de los componentes de construcción, equipamiento y capacitación de los proyectos de inversión ejecutados en años anteriores. Es necesario definir de todas maneras que en el componente de construcción se encontró 85 proyectos que se encuentran con liquidación técnica y financiera aprobada. 32 proyectos se encuentran sin liquidación, 33 proyectos no se ejecutaron. En el componente de equipamiento, 59, no se tramitó ninguna liquidación, lamentablemente. Se encontró 59 proyectos ejecutados sin liquidación. Además, se encontró 59 proyectos que no se ejecutaron. En el componente de capacitación no se tramitó liquidación alguna, se encontró un proyecto ejecutado sin liquidación y 12 proyectos que no se ejecutaron. Entonces, respecto de la formulación del plan, como primer paso, se plantea la designación de una comisión de liquidación, para lo cual corresponde designar a los miembros de esta comisión, el cual, como se plantea, debe estar integrado por un representante de la Oficina de Supervisión de Inversiones, que debe ser ingeniero civil o arquitecto, otro representante de la misma oficina con la especialidad de contador público,
y un representante de la unidad de patrimonio, con la finalidad que realice el saneamiento físico legal. Disculpe, ingeniero Nalbarte, cuenta con 5 minutos nada más. Muchas gracias. En todo caso, pasaré, voy a tratar de acelerar a mencionando los pasos, son 9 pasos, importantes, por cierto. El cuarto paso se refiere a la evaluación de indicadores. Y se ha planteado 2 indicadores fundamentales. Uno de ellos es el porcentaje de proyectos entregados de manera oportuna, cuya meta de medición sería el 80%. Respecto a los proyectos, al porcentaje de proyectos sin observaciones mayores de seguridad y salud en el trabajo, cuya meta sería el 90%. Se plantea también utilizar el formato de liquidación que se muestra en la pantalla. Bueno, son pasos que se están planteando. El quinto paso, la aprobación de la liquidación. El presidente verifica la información, la remite a la oficina de supervisión, la cual a su vez de encontrarla conforme la remite a rectorado para su aprobación. El sexto paso, el registro de la contable de liquidación, y uno de los pasos más importantes, que la oficina de contabilidad realice el registro y conciliación con la finalidad, como habíamos dicho, de bajar la cantidad de recursos económicos que en este momento está administrando la universidad. El sexto paso, la oficina de patrimonio debe realizar los trámites para el saneamiento físico legal. El octavo paso, la transferencia del proyecto hacia el área usuaria. Y el noveno paso, feedback o retroalimentación, con la finalidad que de todo el proceso que se ha realizado, se realice la retroalimentación para una mejora en la ejecución de los proyectos de inversión. Para lo cual se plantean 7 subprocesos, como son el registro de ideas y programación de proyectos en inversión pública, que tiene entradas y salidas, tiene proveedores, tiene responsables. De igual forma, el subproceso de elaboración de proyectos y estudios, el subproceso de obras, el subproceso de seguridad y salud del trabajo, el subproceso de equipos y capacitación, el subproceso de evaluación de residentes y supervisores, y la promoción de mejoras en todo sentido. Y como término de este feedback se plantea la elaboración de flujogramas que permitan determinar cuáles son los problemas que se deben mejorar. En este caso, por ejemplo, se plantea el flujograma de la gestión de estudios y proyectos. Los recursos humanos se requieren un ingeniero civil, contador, bachilleres y apoyo, los responsables ya de las oficinas correspondientes, y los recursos que se plantea más o menos asciende a los 99.000 soles. Conclusiones. Se demostró que la gestión de proyectos solamente ha llegado a un 54% que se encuentran a nivel de no liquidados. La segunda es que con utilización de los fundamentos del PMBOK se ha analizado un proyecto en particular donde se ha considerado la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión de los recursos del proyecto. La tercera conclusión, se tiene que inspeccionar que las no conformidades sean corregidas, sugerir planes de mejora cuando sea necesario involucrar la participación activa de todo el personal docente. La cuarta, en la observación del proyecto que se menciona, se tuvo un bajo grado de cumplimiento en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, evidenciado por la carencia de buenas prácticas señalada en la guía de fundamentos del PMBOK. Y la quinta conclusión y más importante es que el plan de mejora planteado en el presente trabajo permitirá la liquidación y posterior cierre de 112 proyectos de inversión ejecutados por la universidad con la modalidad de administración directa. Ello a su vez permitirá solicitar los recursos para el mantenimiento de la infraestructura o equipamiento, así como formular nuevos proyectos de inversión para las escuelas profesionales que actualmente tienen necesidades y que no pueden acceder a nuevos proyectos de inversión por existir proyectos en etapa de ejecución, es decir, que se encuentran abiertos, quedando, por tanto, imposibilitados por norma, ya que se prohíbe la duplicidad de inversiones. Y finalmente, permitirá la implementación de retroalimentación, el feedback, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los proyectos de inversión. Por lo cual, se recomienda someter a los proyectos a ejecutar a constantes evaluaciones previas a la ejecución para poder prever que se cumplan las expectativas de los beneficiarios. Se recomienda hacer mayor énfasis en la definición de los alcances del proyecto, pues a la larga se puede terminar invirtiendo mayores recursos. Asimismo, es necesario que las organizaciones como la universidad y otras utilicen ya instrumentos como la guía del PMBOK para mejorar la gestión de proyectos. Asimismo, se debe estar en un constante monitoreo según la propuesta planteada
para realizar auditorías internas y otras que nos permitan ver que la ejecución de proyectos se está realizando de la mejor manera. Muchas gracias por la atención. Gracias. Procedemos con las preguntas. Por favor, con la ingeniera Daisy Achahuanco, si tiene algunas preguntas. Hablaba con el micro apagado. Sí, muchas gracias. Muy interesante la tesis. Yo tengo una consulta en relación a estos criterios que permiten cerrar brechas, ¿no? Y estos criterios que ayudan a priorizar los proyectos. Desde la experiencia, ¿no? del ingeniero, quisiera saber qué propondría él como criterios para ese cierre de brechas, ¿no? ¿Qué criterios utilizaría, ¿no? para que esas brechas, esos 112 proyectos deben... Se le pierde la voz. Parece que hay una interferencia. A ver. Sí. Pero creo Repito la pregunta. que le ha captado el ingeniero Nalbarte, ¿no? ¿Ingeniero le captó? Sí, sí. A Bueno, ver, por llegué a favor. escuchar la inquietud de la ingeniera Chahuanco. Bueno, precisamente lo que busca esta tesis es que se cumpla con el cierre de brechas, ¿no? Si bien es cierto que los proyectos de inversión se elaboran para cerrar una necesidad, no está sucediendo esto en la Universidad de Puno, lamentablemente, porque no se está entrando a la cuarta etapa. Entonces, para el cálculo de brechas, si bien es cierto, hay una metodología establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGPMI, se tiene que definir, identificar de todas maneras las necesidades de la escuela profesional, hablando de una universidad o hablando de una entidad cualquiera del Estado. Hay varias formas de establecer las brechas, uno de los cuales, por ejemplo, está plasmado sobre las estadísticas, sobre censos, encuestas y otros que existen a nuestro alrededor. Asimismo, las brechas son diferentes a nivel nacional, están definidos también por el ámbito geográfico. El cierre de brechas es diferente, por ejemplo, en la capital a lo que ocurre en el interior del país. Asimismo, la temporalidad respecto al plazo de ejecución de los proyectos o a las fechas mismas inciden en la ejecución. Y bueno, lo que se busca es que la brecha que sea cerrada esté ligada al servicio público, ¿no? Es decir, que la infraestructura o el equipo que se adquiera preste un servicio hacia la comunidad universitaria, hacia la población, lo cual le da el valor que se busca en el proyecto de inversión. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, el ingeniero Quinteros, si nos tiene algunas preguntas. Sí, por supuesto. Bueno, ingeniero Nalbarte. Bueno, el primer comentario es referente pues a esta estadística que usted ha mencionado, de que tiene 94 proyectos que fueron liquidados, pero tiene 112 que no han sido liquidados, ¿no? Y felizmente en sus conclusiones pone pues de que ya hay una estructura o un proceso que se debería ejecutar, que es el proceso del feedback, la retroalimentación, el aprendizaje. Entonces, ¿qué ha pasado en el periodo anterior para que se acumulen 112 no liquidados, ¿no? Y no se ha aprendido las lecciones de dónde está la controversia, el problema, la judicialización, o tal vez, digamos, han ido pues a esta otra vía que se ha creado, que son los, ¿cómo se llama esto? Tribunales no son conciliación, sino donde se emiten los laudos arbitrales, a arbitraje. O sea, ¿cuál es esa problemática en el caso de la Universidad de Puno? Quisiera que me despeje algunas dudas ahí.
Correcto, ingeniero. En primer lugar, partamos que los proyectos de inversión de la universidad se ejecutan, de esta universidad en particular, se ejecutan por administración directa, no se ejecutan por contrato. Ese es el punto de partida. Entonces, la acumulación de estos 112 proyectos no liquidados se debe a varios aspectos, uno de los cuales se refiere, por ejemplo, a que anteriormente el Sistema Nacional de Inversión Pública permitía la ejecución de proyectos de inversión en cualquiera de sus componentes. Por decir, en una facultad se ejecutaba solamente en infraestructura y se dejaba de lado el componente equipamiento y capacitación. Como todos sabemos, un proyecto de inversión está ligado a varios componentes que lo hacen sostenible. Y en este caso, en particular, al no haberse ejecutado alguno de los componentes, no se puede proceder a la liquidación. De esta manera se han ido acumulando solamente la ejecución de proyectos a nivel de infraestructura y se han dejado de lado el tema de equipamiento. Entonces, al no existir la ejecución de estos componentes, no se puede proceder a liquidar y cerrar, porque el cierre se tiene que realizar a nivel de todo el proyecto de inversión. Eso es uno de los factores. El otro factor es que han existido información incompleta. Los anteriores ejecutores, recordemos que hablemos de un periodo bastante largo, tanto residentes o supervisores no han entregado los informes finales, lo que no permite, pues, liquidar de manera adecuada. Entonces, son estos factores fundamentalmente sumados, por ejemplo, a que cuando se realiza en el tema de equipamiento, la adquisición de bienes, las oficinas o los encargados muchas veces no los quieren recibir porque lamentablemente en cuanto a tecnología, pues, en cuanto a laboratorios, por decir, rápidamente se desfasan, en cuestión electrónica sobre todo, los equipos. Entonces, ahí hay una controversia en lo que plantea el proyecto de inversión y en la real necesidad de la escuela profesional, porque recordemos que los proyectos se han estado desarrollando a lo largo de los años. Entonces, son estos factores que han permitido que no se logre de manera óptima la liquidación de los proyectos de inversión en esta universidad. Precisamente en ese aspecto, quisiera observar que no he escuchado mayormente observaciones respecto al rol, digamos, de la oficina de planificación o de la oficina de proyectos de inversión en cuanto a recomendar de una manera más persuasiva, más activa, digamos, a los dueños de proyectos, que son las escuelas profesionales o las facultades, a, por ejemplo, enmendar esas limitaciones que podrían haber tenido inicialmente y que podrían estar ahondando las desfases entre una recomendación tecnológica de un laboratorio, el paso del tiempo, y que, digamos, no se han enmendado, no se hayan preocupado y no hay mayor medida de control que se haya ejercido sobre ellos a fin de que, digamos, esa brecha se pueda saldar y de lo contrario, digamos, caer en la responsabilidad respectiva, porque claramente ahí los pocos recursos que se invierten están siendo, por decir, desperdiciados, originan devoluciones al tesoro, originan una mala imagen de la administración pública en el sentido que tienen muy poca capacidad de ejecución, o sea, toda una serie de negatividades, digamos, por falta tal vez de interés, de responsabilidad. O sea, ¿a qué atribuye eso de que el feedback no haya funcionado? Bueno, en realidad, el mismo sistema en este momento de gestión y ejecución de los proyectos de inversión del INVIERTP recién le pone ahora, a partir del año 2016, como ya lo hemos visto, recién le pone hitos a las entidades públicas. Es decir, que los proyectos que están más cercanos a su cierre son prioritarios para su ejecución, para que de esta manera contribuyan para el objeto para el cual han sido concebidos. En este sentido, los proyectos que tenemos ahí de los 112 son más bien proyectos de etapas anteriores, que no han tenido, como ya decía en mi intervención anterior, la obligación de cerrarlos. Pero era una cuestión lógica, por así decirlo, ¿no? Si yo construyo una infraestructura, tengo que equiparlo para que funcione de manera adecuada. Sin embargo, el escaso presupuesto que se asigna a las universidades nacionales, todos sabemos que las universidades tienen múltiples necesidades. Todas las escuelas reclaman presupuesto.
Y la Universidad Nacional de Altiplano no es la excepción. Tiene una cartera de proyectos bastante grande que en estos momentos debe estar superando los 100 o 120 millones de soles, por ejemplo, este año. Sin embargo, la asignación de presupuestal por parte del MEF es limitada. Tengo entendido que la asignación de presupuesto para el año 2022 ronda aproximadamente los 10, 12 millones de soles. Entonces, con 10, 12 millones de soles no se puede hacer una efectiva ejecución de los proyectos de inversión, sobre todo por la necesidad que se tiene a nivel de todas las escuelas. Entonces, ya con los nuevos parámetros y los nuevos hitos que exige ahora InviarteP, hay una mejora en cuanto a la ejecución de proyectos. Y estamos seguros con el plan que se está proponiendo ahora, y si se implementa, estamos seguros que se puede destrabar gran cantidad de presupuesto que aparece como construcciones en curso que estuvieran administradas en este momento por la universidad. No siendo así, como ya lo indiqué anteriormente, porque todos los proyectos han sido concluidos, pero al no estar liquidados y cerrados, aparecen todavía en responsabilidad de la universidad. Entonces, este plan de mejora estamos seguros que va a ayudar a saltar esta dificultad que en el momento plantea la existencia de estos 112 proyectos no liquidados. Muy bien, ingeniero Don Albarte. Nada más. Gracias, ingeniero. Por favor, el ingeniero Peso, si tiene alguna pregunta o alguna aclaración. Está con su micrófono apagado. Dos cositas muy breves, porque como asesor de tesis he respaldado la misma. Una primera cosa, Marco, ingeniero en Albarte, es relacionado a la modalidad de ejecución de la inversión pública. No dice nada. Hoy día hay 4 modalidades, incluso hay una quinta modalidad que está poniendo, que es la modalidad de inversión solo pública, otra es solo privada. Hemos estado en las alianzas público-privadas, ahora estamos en las alianzas público-privadas sociales, y finalmente ahora en la reconstrucción, todo eso se nos pasa el contrato Estado-Estado, que es la que está comenzando a atender. De acuerdo a su experiencia, no hemos recogido ese aspecto, pero a la luz de su experiencia, ¿cuál es la que recomienda para una universidad? ¿Seguir siendo solo pública, ¿no?, mediante entidades públicas, o tiene que recurrir a otras modalidades? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta muy breve también es, ¿no le parece que hay una discordancia, ahora visto ya el trabajo, entre Invierte, la metodología, la visión de Invierte, y lo que se está planteando como el PMI o PMBOK, que usted señala que es la gerencia de proyectos? En gerencia de proyectos se señala 7 fases. En el caso de aquí de Invierte son 4 etapas, ¿no? Y me parece que ahí hay un problema que todavía no lo resuelve Invierte, porque está muy marcado por la formulación. Entonces, a la luz de eso, ¿hay concordancia entre lo que está haciendo el PMI Box que usted sugiere y Invierte también, o no? Sí, bueno, en primer lugar, respecto a la primera pregunta, indicar los sistemas de ejecución de proyectos de inversión, sean por contrato, por administración directa, gobierno a gobierno, etcétera, tienen sus particularidades. En el caso de la Universidad de Puno, se ha ejecutado todo por administración directa. Ahora, el problema que se presenta precisamente es porque se ejecutó por administración directa, porque si hubieran sido proyectos por contrata, el contratista tiene la obligación de presentar la liquidación. Ahora bien, la ejecución de los proyectos por administración directa están regulados, si bien es cierto, por normativa también, como es la Resolución de Contraloría 195, que establece obligaciones para los ejecutores. En cuanto a costos, yo podría responderle, ingeniero Peso, a su primera pregunta, indicando que la ejecución de los proyectos por administración directa ha sido efectiva en la universidad, porque los costos de construcción han sido menores a los que se hubieran realizado si se hubieran sido por contrato, ¿no? Entonces, los costos de construcción están por debajo del estándar de construcciones de este tipo, y sin embargo se ha avanzado bastante en infraestructura. La Universidad de Puno es una de las que tiene mejor infraestructura, según lo ha indicado la misma SUNEDU, producto de la inversión en estos años. Entonces, no podría yo indicar cuál es la mejor alternativa en particular, porque cada una tiene su metodología, cada una tiene su particularidad. En el caso específico, en la experiencia de lo que se ha analizado en los proyectos de inversión de Puno,
la ejecución por la modalidad de administración directa ha funcionado en la medida que se han cumplido las metas con los presupuestos aprobados. Hay también, se han encontrado presupuestos adicionales que se han solicitado, pero todo enmarcado dentro de la norma y debidamente justificado. Respecto de la segunda pregunta, señor Peso, podría indicar de que la mejora, en este caso, que considera el INVIERTP, sí tiene concordancia con lo que plantea el PMBOK, porque si bien es cierto, digamos, el PMBOK considera más controles en las 10 sistemas que revisa, el INVIERTP también está orientado a eso. Ahora, en el Estado también hay una mejora, una idea por ir mejorando a futuro, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que ahora se está implementando el Plan BIM Perú. El Plan BIM está enfocado, pues, en incorporar nuevas tecnologías, nuevas metodologías en la ejecución de los proyectos. Entonces, en esta medida estamos seguros que INVIERTP irá incorporando lo necesario, las metodologías nuevas, para poder ir mejorando la ejecución de los proyectos de inversión. Bueno, llámese el plan BIM, llámese la Lean Construction, que nos permite ver productividad, y otras alternativas que estamos seguros se van a ir incorporando a la obra pública, porque todo esto funciona ya ahora mismo, pero en la obra privada. Entonces, la obra pública va a mejorar en la medida que los sistemas de gobierno también exijan la implementación de estas nuevas metodologías en la ejecución de los proyectos de inversión. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Por favor, podemos entrar a deliberar, que nos dé pase Claudia a la sala de deliberación. Claudia, ¿me copia? Soporte, por favor. No está soporte. Ahí está.
Vamos a esperar unos minutos para que entren los otros miembros del jurado y vamos a dar lectura al acta de sustentación. Ok, ya estamos todos. Vamos a dar lectura al acta de sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en gestión y administración de la construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Lima, siendo las 11 horas del día viernes 19 de noviembre del año 2021. Se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil bajo la presidencia del magíster ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Lazares, decano de la facultad, con la asistencia de la doctora Geri Jiménez Llavar, directora de la unidad de posgrado, del magíster Silvio Quinteros Chávez, de la magíster Daisy Achahuanco Enciso, como especialistas, del magíster Alfredo Peso Paredes como asesor de la tesis, para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado académico de maestro en gestión y administración de la construcción de don Marco Antonio Nalbarte Andrade, quien presentó el estudio Plan de Mejora en la Gestión de la Inversión Pública en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, lo declararon con el calificativo de aprobado con distinción. Los abajo sustentantes firman el acta, el magíster Silvio Quinteros Chávez, el magíster Daisy Achahuanco Enciso como especialistas, magíster Alfredo Peso Paredes como asesor, doctora Geri Jiménez Llavar como directora de posgrado y el magíster José Wilfredo Gutiérrez Lazares como decano. Muchas gracias, señor sustentante. Magíster ingeniero Nalbarte, en nombre del jurado, felicitaciones, muchos éxitos en su vida profesional. Asimismo, lo invitamos a continuar sus estudios en el doctorado de nuestra facultad, que es del posgrado de nuestra facultad, que se dictará a partir del 2022-2. Muchas gracias. Si alguien tiene algunas palabras para finalizar. Yo quisiera, si me permite la reunión, agradecer en primer lugar a los maestros de la universidad que han impartido conocimientos de los cuales hemos aprendido mucho y los vamos a volcar en beneficio de la población. Quiero agradecer también a la universidad a través de los directivos, personal docente y administrativo que aún en pandemia ha seguido laborando para el cumplimiento de los objetivos institucionales y el objetivo también de cada uno de los estudiantes. Estamos seguros que esta contribución de la universidad va a ser bien recibida por la sociedad. Quedo muy agradecido a todos ustedes. Okay. Muchas gracias. Felicitaciones, muchos éxitos. Sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos, Silvio, Daisy, gusto, gracias, y Marco. Gracias. Marco, Heidi. Gracias, un abrazo vemos. fuerte para ustedes. Cuídense Gracias. mucho y siguen laborando, porque También, están las tesis. gracias. Siguen las tesis, ¿no? Sí. Gracias, Dios mío.